Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaba con Jesús extendió la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Oremos. Señor, te damos las gracias porque podemos estar acá adorándote, Señor. Continuamos en esa actitud ahora mientras se predica tu palabra. Te suplicamos y te rogamos que tu Espíritu Santo hable a nuestros corazones y nos enseñes tu verdad. Por favor, santifica a tu pueblo, Señor, y también salva a aquellos que no son salvos. Te lo suplicamos, solo tú puedes hacer, Señor, tuya es la salvación. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Con este pasaje que acabamos de leer y el que vimos la semana pasada, donde vimos la oración, ese tiempo del Señor Jesús en el huerto de Getsemaní, estamos viendo lo que corresponde a la pasión del Señor Jesús. Cuando uso la palabra la literatura, los teólogos usan la pasión de Jesús, debemos darle la connotación teológica que esto tiene. La etimología de esa palabra viene de padecimientos, los padecimientos del Señor Jesús. No solo nos fijamos en los que Él sufre en la cruz del Calvario, sino como vimos aquellos que Él está sufriendo en el huerto de Getsemaní, en el arresto y en el juicio injusto que se le hizo al Señor. Podemos considerar hoy, podemos poner de título a este sermón: el maligno arresto a nuestro Señor. Ahora, esos tiempos de pasión, ese tiempo de pasión del Señor Jesús, lo pudo sobrellevar, nos describen los evangelistas, después de que el Señor estuvo pasando tiempo en oración. Nosotros recordamos o hablamos que eso lo sufrió el Señor como hombre. Y de esa manera, orando, usando los medios de gracia, recibió el poder, la capacidad para atravesar la tormenta que se le estaba avecinando, que no era más que llevar la ira de su Padre sobre él por los pecados que habían cometido su pueblo. Pero vemos al Señor preparado, con paz, determinado a llevar a cabo la voluntad del Señor. Él emergió con una determinación inamovible. Lo vemos desde que vemos el huerto de Getsemaní. A pesar de que se iba a encontrar con un discípulo traidor, unos discípulos imprudentes y una turba irracional. Vemos al Señor con paz, calma y determinación de llevar a cabo la voluntad de Dios, de su Padre. ¿Cuándo? De pasar tiempo en oración. Y a pesar de que todo a su alrededor se estaba desmoronando, se encuentra un discípulo traidor y sedicioso. A los que no fueron traidores eran bastante imprudentes. Y la turba que lo recibió, que lo buscó,
una turba bastante irracional. Pero aquí, en la entereza del Señor Jesús, vemos cómo actúa un verdadero hombre. Por cierto, de lo que hablábamos esta mañana. Un hombre de verdad. Un hombre, ¿cómo debe actuar un hombre bajo presión? No se quiebra, no se desmorona, o se quiebra solo en oración con su Padre. Pero una vez allí, tomando los recursos espirituales disponibles, sale dispuesto a hacer lo que Dios le ha llamado a hacer sin desviarse. Eso es un hombre. El mejor ejemplo, nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, al terminar este sermón deberíamos primero, como dije con el pasado, porque estamos considerando la pasión del Señor Jesús, deberíamos salir o terminar con más amor hacia el Señor Jesucristo. Deberíamos salir con más confianza de quién es nuestro sumo sacerdote. Y deberíamos salir con determinación de adorarlo más. Dios quiera que nos conceda eso al finalizar el sermón. Eso principalmente. Y en segundo lugar, teniendo en cuenta lo primero, también podemos aplicar para nosotros que aquí vemos un ejemplo perfecto de cómo puedes comportarte a medida que aprendes a obedecer a Dios en oscuras providencias. En segundo lugar, lo primero, pero en segundo lugar, encontraremos un ejemplo de cómo podemos comportarnos, cómo debemos vivir a medida que aprendemos a obedecer a Dios en oscuras providencias. Convengamos que obedecer al Señor no siempre es fácil, ¿cierto? Convengamos que es difícil y que para algunos inclusive obedecer significa morir. Por ejemplo, fue el caso de nuestro Señor Jesús. Obedecer a Dios es ir a la muerte. Pero sea lo que el Señor haya determinado que tú y yo atravesemos, debemos elegir siempre la obediencia. A pesar de que todo el mundo, todo a nuestro alrededor se desmorone, todo el mundo pierde la cabeza, todos capitulen como capitularon los discípulos, el creyente que usa los medios de gracia se fortalecerá y atravesará la tormenta con calma, con paz y con determinación de glorificar al Señor mientras la atraviesa. Un creyente que usa los medios de gracia. No le voy a dar un consejo reduccionista. Yo no podemos decir, todo lo que usted necesita en la vida es oración y ya. Eso sería ser reduccionista. Es cierto que el Señor Jesús pasó esa noche orando para atravesar esa tormenta de esa madrugada y lo que le venía el día siguiente. Pero no puede decir que el Señor Jesús duró los últimos años sin orar y esa noche se le ocurrió orar y ahí se fortaleció. Sino que obviamente todos los medios de gracia que le dieron los recursos espirituales, porque la Biblia dice que Él sufrió como sus hermanos. Como un creyente sufrió, como un ser humano sufrió todo lo que sufrió, solamente con los recursos que le dio el Padre en gracia. Así que vamos a nuestro pasaje. 3 escenas nos presenta Mateo. El primero, calma y paz frente a un traidor sedicioso. Calma y paz frente a un traidor sedicioso. Versículos 47 al 50. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. La primera escena que pone Mateo acá,
que quería robar la calma, la paz y la determinación que había encontrado el Señor Jesús en oración para obedecer la voluntad del Padre, es el descaro, el cinismo, la hipocresía y, como se dice ahorita, la caradura de Judas para acercarse al Señor y hablarle de esa manera. El pecado de Judas es repugnante, pero no solo por el pecado en sí, de traicionar al Hijo del Hombre, sino por la forma hipócrita y cínica de cómo lo lleva a cabo. Mateo resalta que vino Judas, uno de los 12, un discípulo de Cristo, liderando a una banda de matones para atrapar al Señor. Mateo dice que Judas no estaba con ellos. Mateo dice que él lideraba a la banda de matones. La pandilla que lideraba Judas se componía de soldados romanos, gentiles, una cosa que los judíos odiaban asociarse. Policía del templo, judíos que eran vigilantes en el templo, pero eran entrenados militarmente o policialmente. Y de paso, la chusma del pueblo soliviantada por los sacerdotes que se les había pagado para que buscaran hacer algo contra el Señor Jesús. Así que aquí vemos una unión extraña, judíos y gentiles unidos en una cosa. ¿En qué? Tratar de atrapar al Señor Jesús, como en el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora, lo que vemos acá es que ¿qué estaban haciendo esa noche el Señor Jesús y procuraba que hicieran los discípulos? Orar, ¿cierto? Pero mientras el Señor oraba, ¿qué hacían los discípulos? Dormir. Bueno, mientras los discípulos dormían, Judas estaba organizando la emboscada. Mientras los discípulos dormían, los enemigos del Señor no duermen. Mientras los discípulos dormían, estaba reuniéndose los enemigos de Cristo para prenderlo. La próxima vez que le dé flojera orar, recuérdese que los enemigos del Señor no oran. Perdón, no duermen. Esa semana, ¿verdad? Como en los últimos años, Judas había estado con el Señor y sus discípulos. Pero esa semana, si recuerdan los sermones afilados que había estado dando el Señor, Judas comienza o se acelera su descontento hacia el Señor. Judas se ve que aquí estamos 12 Galileos. Recuerden que la crema de la sociedad de Israel está en Jerusalén. Los discípulos y el Señor son del norte de Galilea, se consideran campesinos, no estudiados, nada de gente relevante. Y de paso, en una fiesta tan concurrida como lo que está sucediendo en la Pascua, y el Señor tratando de llevar su ministerio o su reino, lo que esperaba Judas, fuera que el Señor por lo menos agarrara más adeptos y las cosas cambiaran. Pero de paso, Jesús comienza a dar sermones afilados que en vez de aumentar su popularidad, lo que hace más bien es ganarse enemigos. Judas se ve en ese momento allí probablemente como el equipo, aquí va a suceder algo, esto va a explotar en alguna manera, y será mejor que yo me anote el equipo ganador. En la cena de la Pascua de esa noche, Judas desaparece y se apura a llevar a cabo lo que es la traición, probablemente porque una forma de evitar que Jesús se escapara, por una forma de que Jesús se metiera entre el pueblo, o como que a Jesús se le ocurriera algo de liberarse de lo que estaba planeando el mismo Judas. Ahora Judas aparece como un líder. Tú lo puedes ver aquí en la escena, llegando al huerto de Getsemaní, con el pecho inflado, liderizando al sofisticado ejército romano, a la policía élite del templo y a los matones contratados. Uno puede ver que que Judas, en ese lugar oscuro, llega con esta hipocresía. Versículo 49. Y enseguida se acercó a Jesús y le dijo: salve, Rabí. Aquí se nos traduce maestro, pero realmente la palabra que Judas utiliza es
Rabí. Así que llegó diciendo salve. Salve, o la otra forma de que lo traducen en latín es salud, que significa, es una expresión amistosa. Es una expresión, como diríamos nosotros ahorita, buenos días, que el Señor los bendiga. Con esa ironía. Es una expresión que desea felicidad para la otra persona, como diciendo, espero que te encuentres bien, espero que seas feliz, espero que estés teniendo una velada maravillosa. Así que vemos a Señor encantador, Señor simpático, con un llamativo carisma, con derroche de amabilidad. Salve Rabí, Dios te bendiga. Pero ¿qué estaba planificando en ese momento? La entrega del Señor Jesús, el cual no le parece más repugnante de lo que ya es. No solamente hace esa salutación de salve, sino que le dice Rabí. Llamar a alguien Rabí en público es una señal de respeto. Es una señal, y en esa derroche de hipocresía de Judas aumenta lo asqueroso del momento. Judas cree que está engañando al Señor Jesús, porque una de las cosas que hace el pecado es sacar de la razón a las personas. Los vuelve irracionales, descarados, sin conciencia de la realidad, disociados totalmente de la sociedad. Para nosotros es como que si Judas se estuviera comportando como un loco, como que esa hipocresía, ese cinismo, esa frialdad, pero él actúa con toda naturalidad. Es un acto pretencioso de afecto, un llamativo halago hacia Jesús públicamente. Pero todo eso ¿para qué? Para entregarlo fríamente. Usted ve aquí y él se aparece con esa hipocresía, con ese cinismo, con esa sonrisa malvada. Salve Rabí. Y el Señor Jesús, ¿cómo le contesta? Amigo, ¿a qué vienes? Usted puede contrastar la calma y determinación del Señor Jesús frente a la nauseabunda criatura inmunda que tiene al frente. Si usted dice, piensa, pastor, porque le dice así. Bueno, si quiere, borre lo que yo acabo de decir de su mente. Pero usted no puede borrar lo que dice la Escritura. En Lucas 6:16 se le habla a él de el traidor. En Juan 17:12 se dice de él el hijo de perdición. Y en Mateo 26:24 el Señor Jesús dijo de él, bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Así que criatura inmunda, nauseabunda, no es como muy malo. Pero a pesar del vergonzoso acto hipócrita, el Señor Jesús, ¿qué hace? Mantiene su compostura, su calma y su paz, y no permite que este hipócrita lo desvíe de su misión. No se detiene a discutir con él, no se detiene a pedirle explicaciones, porque él está en calma. El Padre le ha confirmado su misión, él tiene toda la fortaleza y la determinación, no va a dejar que nadie lo disuada de obedecer al Padre. Calma, paz y compostura frente a un traidor sedicioso. Usted ve cómo brilla el hermoso carácter de Cristo, el dulce aroma de su carácter, aunque el traidor se ha vuelto loco. Porque Judas, hacer semejante acto, es de locos. Judas estaba loco definitivamente. A pesar de un discípulo que fue un discípulo, agravó más el pecado de Judas. La traición se agrava en el que traiciona es más cercano y de mayor confianza. En el Salmo 41 leímos, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí su calcañar.
Ese hombre, Judas, que los últimos años había estado cerca de Jesucristo, debía ser líder en piedad, debía ser líder en ejemplo, debía ser líder y ejemplo en consagración y adoración a Jesucristo. En cambio, él es líder en conspirar, él es líder en ser un traidor, él es líder en ser un malagradecido. Con ese ser, hermano, se reafirma un principio: a mayor luz, a mayor bendición, a mayor y mejores tratos de Dios con una persona, si un individuo le da campo al pecado, su caída será más estrepitosa y profunda. Una persona realmente que es el peor ejemplo de ingratitud. El peor ejemplo de alguien que paga mal por bien. Alguien que ha recibido las misericordias, bondades y generosidades de Dios y aún así lo traiciona por 30 piezas de plata. A pesar de eso, el Señor Jesús mantiene su tranquilidad, su calma, y está determinado a obedecer la voluntad de su Padre. Número 2, no solamente él tiene que lidiar con un traidor sedicioso, sino que ahora vamos a ver el segundo punto: la calma y la paz frente a sus discípulos imprudentes. Versículo 51. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada, e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Hasta 54. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Los otros evangelistas nos dicen que el que hizo esto fue Pedro. Ese acto de Pedro, ¿verdad? Digamos, si usted quiere, convengamos de que Pedro quiso defender. Él ve que quieren llevarse a Jesús y él lo quiso defender. Pero ese acto supuestamente de valentía fue un acto imprudente, impulsivo, loco, y una forma muy carnal de defender al Señor Jesucristo. Pedro es exactamente un ejemplo, en este caso, de las personas que creen que pueden llevar a cabo la causa de Cristo con medios carnales. En su ceguera, Pedro cree que puede proteger o hacer avanzar el reino de Dios a través de la espada. Considere la inteligencia de Pedro como fue nublada en ese momento. Están en un huerto oscuro de madrugada, una compañía de soldados romanos, entrenados por supuesto, la policía del templo que también está entrenada, y una turba de matones orientados y pagados, armados con espadas y palos. Algunos dicen que probablemente la cantidad de personas no era menos de 100. 100 personas con matones. Cuando al decirle turba, eso habla de irracionalidad. Soldados romanos entrenados y policía entrenada. 100 contra 12. Que si acaso tuviera una espada cada uno, era evidente que la pelea ya estaba perdida. En ese momento, Pedro se le ocurrió disparar. El sentido común se le nubló totalmente. Él pensó, no sé, me imagino yo que habrá pensado en el Antiguo Testamento, si los valientes de David, uno mató 300, bueno, Juan, dame 50,000 y aquí salimos vivos. O sea, alguien que yo no tengo entrenamiento militar ni nada de eso, pero es evidente que cuando llegan personas armadas que ven el peligro y para no provocar un desastre peor,
se levanta las manos y se pone las manos sobre la cabeza como señal de rendición, como que no nos ejecuten, nos estamos rindiendo. Lo que era más sensato, por lo menos, rendirse o entregarse y esperar por lo menos que la turba o los soldados romanos actuaran según las leyes romanas, por lo menos solamente los atraparan. A este inteligente discípulo se le ocurrió lanzar a matar. Pedro lanzó a matar porque él no calculó la oreja, mire, y eso fue en ocurre la puntería, en la segunda no lo pegó. Es evidente que el siervo del sumo sacerdote se agachó y solamente le pudo cortar la oreja. Hay momentos en que es muy importante tener claro, hermano, la diferencia entre fe y locura. Hay personas que realmente traen oprobio al nombre de Cristo diciendo que lo que hacen es por fe. Y parece más a Pedro creyéndose uno de los 3 mosqueteros. Pedro lamentablemente no vio la diferencia. Actuó de forma carnal e impulsiva. ¿Pero eso por qué, hermano? Porque estaba durmiendo cuando debía haber estado orando. No tiene recursos espirituales. En medio de eso, ya no el Señor tiene que lidiar con el traidor sedicioso, si en medio de la tormenta que se le está destinando al Señor, sino que ahora tiene que lidiar con que sus discípulos también pierden la razón. Lucas nos dice que los discípulos, Pedro actuó, pero que los discípulos todos, Señor, sacamos las espadas. O sea, todos actuaron igual, ninguno pensó racionalmente. Pedro no esperó la respuesta, sino que los demás preguntaron y él sacó y atacó. A pesar de que también sus discípulos pierden la razón, el Señor no pierde su enfoque, está calmo, obediente en el plan perfecto de su Padre. Calma, hermanos, y compostura en medio de la tormenta. Traidor sedicioso, discípulos que pierden la cabeza también. Y el Señor resuelto a hacer y sin perder la compostura, como debe actuar un cristiano, hermano, en medio de la tormenta. El Señor le dice: cálmate, Pedro, porque el que mata a espada morirá. No es mi tema, déjeme hacer un comentario nada más. El Señor Jesús le dice eso a Pedro porque es como diciéndole: Pedro, bueno, digo yo, no sabes contar, no sales de aquí vivo. Este acto, o al Señor decirle eso, no está abogando por un pacifismo siempre. Algo que algunos grupos anabaptistas y algunos cristianos hoy siempre están abogando, como que usted debe balancear estas palabras de Jesús con las mismas de Lucas 22:36. ¿Qué dice Lucas 22:36? Que es la misma noche, por cierto. Lucas 22:36 dice el Señor Jesús, y les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa, ¿y qué? Y compre una. O sea, los discípulos del Señor Jesús, y es evidente que Pedro sacó una espada, y los demás preguntaron por sus espadas, entonces ellos andaban armados en esos tiempos. No para atacar, era más para defenderse, eran caminos peligrosos. Ellos entendieron que en el mundo hay gente mala, y cogen su arma, la arma de ese momento, es el arma más poderosa de ese momento, quiero decir, disuadían por los caminos, se aparecían ladrones, aparecen 2 o 3 ladrones, y andamos 12, buenas noches, buenas noches, le enseñaba la espada, no, pasa adelante. Y el Señor Jesús andaba con ellos. Así que el pacifismo total no se defiende en la Biblia. En
el sentido de que hay momentos en que se puede usar, siempre y cuando para defender. Pero eso es otro tema. Vamos al que nos corresponde. En lo que respecta al reino de Dios, Pedro olvidó lo que dijo. Bueno, nosotros podemos olvidar lo que dijo el Señor a través de Pablo. Las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Pero el punto de esta segunda escena, hermano, es la calma y la paz del Señor, aunque sus discípulos perdieron la cabeza, aunque están en imprudencia loca, pero Él sigue enfocado y tranquilo. Número 3, tercera y última escena. Calma y paz frente a una multitud irracional. Versículos 55 al 56. En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Nuevamente, en medio de la situación totalmente difícil, está una turba que está irracional y en cualquier momento se va a explotar el caos. El imprudente de Pedro abre fuego y el Señor tiene la multitud aquí soliviantada, atrás tiene a los discípulos imprudentes, le da la espalda a la multitud y calma a los discípulos. Sana al hijo, a Malcolm, al siervo del sumo sacerdote, calma a los discípulos en toda la situación que está viviendo desde la oración, y todavía tiene tiempo y se voltea y le señala el pecado a la multitud también. Le señala diciéndole que eran unos cobardes al hacer eso que estaban haciendo, porque le tenían miedo a la población. Mateo 26:5 dice: pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Y en el 21:46 también querían echarle mano y dice: pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo, porque éste le tenía por profeta. Todo eso lo hicieron, por cierto, de madrugada y todo orado, para no despertar la opinión pública. Eran unos cobardes al final. Pero el Señor aún así también mantiene la calma. El arresto del Señor entonces fue apresurado en la madrugada para no alborotar a la población y evitar que se corriera la voz y hubiese alguna protesta. El arresto del Señor fue ilegítimo. No se llevó el estándar mínimo de esa época. Juan 7:51 dice: ¿juzga acaso vuestra ley a una persona si primero no le oye? El arresto del Señor fue injusto, porque el Señor Jesús no fue sorprendido en un lugar sospechoso, con personas sospechosas, haciendo un ilícito. Lo encontraron, ¿qué? Orando, y acompañado de un grupo de hombres que lo que se estaban era durmiendo. O sea, no era un peligro para nadie. El arresto del Señor fue exagerado. Mucha gente con espadas y palos, sin contar los soldados romanos, todos preparados para buscar a un criminal, consiguieron a una oveja que no se defendió, cumpliendo lo que dice el Señor: como oveja llevado frente a sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Lo cierto, hermanos, que todo el mundo, toda la escena es que todo el mundo perdió la racionalidad. Todo el mundo perdió la cabeza. Los romanos perdieron la cabeza. Los judíos perdieron la cabeza. Judas perdió la cabeza. Los discípulos perdieron la cabeza. La turba perdió la cabeza. Cuando todo el mundo se ha derrumbado, Cristo sigue enfocado en calma y paz en medio de la tormenta. Y todo eso, dice la Biblia, versículo 56 al final: entonces todos los discípulos, dejándolo, ¿qué hicieron?
huyeron. Ahí estamos usted y yo, en medio de la presión. Huyen los hombres, excepto uno, Cristo Jesús. La salvación de los elegidos ahora cae sobre los hombros de una sola persona, Jesucristo. Y mientras todo el mundo huye y pierde la cabeza, Él se mantiene firme y enfocado. Bendito nuestro Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Ese es nuestro Salvador. Calma frente al traidor sedicioso, calma frente a los discípulos irracionales y calma frente a la turba irracional. Aplicaciones. En primer lugar, podemos ver, hermanos, que nuestro Señor pudo conservar la calma en medio de la tormenta debido a la fortaleza que adquirió después de ese tiempo con su Padre. Él estaba con su Padre, mientras sus discípulos, que deberían estar apoyándolo, dormían. Sin embargo, allí fue suficiente para obtener los recursos espirituales de poder llevar a cabo lo que Dios quería. De esa forma, nuestro Señor nos enseña. Los discípulos sucumbieron ante la oscuridad espiritual que había en ese momento. Sí, no estaban preparados espiritualmente, hermanos. ¿Y por qué no estaban preparados? Porque dormían cuando debían velar. Muchos de nosotros capitulamos en medio de la tormenta, en medio de la tentación, porque usted no vela. Use los medios de gracia. Use los medios de gracia. El Señor Jesús, recordemos que esa noche agonizando oración delante de su Padre, se levantó después de orar y confrontó a sus enemigos. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús se adelantó a ellos. Ellos no lo buscaron. Es verdad que Mateo dice y lo prendieron y da la idea como que si yo estuviera resistiéndome y me están obligando, pero realmente no es lo que pasó. A él no se lo llevaron, él se entregó. Después de haber recibido todo, los discípulos huyeron. Estamos de madrugada del jueves. Recuerdan que esa misma noche, unas pocas horas, ellos habían dicho, si fuera posible morir por ti, si es necesario morir por ti, yo muero. Todos dijeron eso. ¿Y qué vemos aquí que están haciendo cuando era el momento de morir por él? Huyeron. No confíes en tu propia resolución, hermano. Para poder atravesar la tormenta necesitas la gracia divina. Necesitamos la gracia divina. De lo contrario, vamos a terminar como los discípulos, dando un cuadro bien vergonzoso. Un cuadro de huir cuando deberíamos estar firmes. Pero gloria a nuestro Señor que Él sí se mantuvo firme. Y todo por la salvación de su pueblo. Amén. Gracias, Señor, porque nos enseñas lo principal que tú estabas resuelto para obtener la salvación de tu pueblo, Señor. Gracias por ofrecerte como ese sacrificio expiatorio. Y a pesar de que todas las cosas, Señor, se estaban derrumbando, tu resolución, calma y tranquilidad para cumplir la voluntad de tu Padre, Señor, te llevó a la cruz y lograr nuestra salvación. Señor, pero también nos muestra que como hombre pudiste sufrir en medio de la tentación y eres poderoso para socorrer a tus hermanos, a aquellos que vienen por la fe en ti, Señor. Ayúdanos para que nosotros podamos ser fortalecidos con esa misma gracia que el Padre te fortaleció, gracia ganada por ti en la cruz, para nosotros enfrentar las providencias que el Padre quiere que atravesemos. En el nombre de Jesús. Amén.